Hola, en un video anterior que les dejo el link en la descripción, hablábamos de las naciones que vivieron en Mesoamérica entre los años 1000 a 1200 antes de nuestra era, en el periodo preclásico o formativo medio. Hoy toca al preclásico formativo tardío, años 300 a 200 antes de Cristo. El preclásico tardío se distingue por la consolidación de las tendencias culturales que ya se apuntaban en la fase anterior para el desarrollo de sus sociedades, escritura, aumento de población, un comercio definido y grandes urbes. Y un dato muy característico entre todas, el juego de pelota. Hoy incluiremos a los antiguos de Oasis América, en algunas regiones semiáridas, haciendo uso de algunos ríos como el Gila, el Asunción en Arizona. Los pobladores no quedaron en el nivel del nomadismo gracias a la adopción de nuevas técnicas e instrumentos de trabajo y el intercambio con las culturas mesoamericanas. Así, dentro de Aridoamérica se empezó a distinguir alrededor de 500 a.C. las culturas de dicha región, la Anasazi, la Hohokam y la Mogollón, que maduraban en los ciclos siguientes. Es importante mencionarlos ya que el comercio de turquesa, alumbre y el abulón azul, entre otras riquezas, no se hubieran encontrado en Mesoamérica con relativa abundancia, sino es gracias a ellos. Número 1. San Martín de Bolaños. Al norte del estado de Jalisco, en el cañón de Bolaños, se estableció una cultura rica en alfarería, agricultura y el desarrollo de herramientas en una zona semiárida. Lograron sacar el máximo provecho del área y lo logró durante siglos. La cultura Bolaños es una cultura muy importante del preclásico que espera recibir más estudios. Número 2. Amapa, Nayarit. Ubicada a una altitud de 10 metros sobre el nivel del mar, es reconocida su gran tradición cultural. Su arquitectura natural sigue estando repleta de árboles de Amapa y ha sido una zona altamente productiva en agricultura, destacando a nivel internacional por su cosecha de jícama. 3. Moret, Colima. El municipio de Manzanillo, Colima, y su área costera tiene múltiples vestigios humanos encontrados en cientos de restos funerarios. La enorme cantidad de evidencias releva que el área fue ocupada desde el 300 a.C. Sin tener grandes edificaciones, estos asentamientos fueron esenciales para el comercio y la conexión al centro de México. Número 4. Chupícuaro, Guanajuato. Colores brillantes, variedad de formas. Su iconografía y la abundancia de vestigios dieron fama a Chupícuaro en el mundo. Chupícuaro es considerada una cultura emblemática del preclásico. Su influencia conectó lugares como la cultura Teuchitlán, la cultura bajío de Guanajuato, Querétaro, y hay evidencia de ello en Cuicuillo. Número 5. Morales, Guanajuato. El sitio arqueológico Morales es un importante asentamiento prehispánico ubicado en el municipio de Comonfort. Es parte de la enigmática cultura bajío y está muy cerca de San Miguel de Allende. Su etapa más antigua, conocida como fase Morales, data entre el año 400 y el 150 a.C. 6. Pavón, Tamaulipas. La zona de la Huasteca continuó su desarrollo como tradición y se consolidó en la zona. Se ha identificado cerca de 268 asentamientos humanos que existieron de esa etapa, y la mejora de sus herramientas logró llevar esta tradición al periodo clásico mesoamericano. Número 7. Remojadas, Veracruz. En el centro de Veracruz surge una tradición única. La cultura destaca por la gran producción de cerámica de alta calidad que utilizaban en rituales y en las ofrendas funerarias. Predominan las figurillas tanto humanas como zoomorfas con rasgos logrados mediante un fino modelado. Ojo, su cerámica era hueca, no sólida como las demás culturas. Y échenle ojo a esa carita sonriente. Número 8. Tres Zapotes, Veracruz.
ya habitado desde el 1200 a.C., se mantiene como un centro capital olmeca muy importante. Entrando en el preclásico tardío, se encuentra ya en plena decadencia. Pero a comparación de San Lorenzo o La Venta, que fueron abandonados, Tres Zapotes y sus habitantes tratan de mantenerse como una ciudad de importancia regional. Esta ciudad se consumió al paso de los años, mientras que otras ciudades en Veracruz cobraban más importancia. Número 9. Cuicuilca. La cuenca del Valle de México sin duda fue liderada por la tradición cuicuilca. Las rutas comerciales estaban bien establecidas con la ciudad y productos mayas, olmecas de Monte Albán del occidente llegaban a este importante centro ceremonial. Se cree que entre los años 300 a 200 a.C. fue su época dorada. Número 10. Tlalancalecca. Una ciudad con un desarrollo importante, muy asociada al comercio con Cuicuilco, expertos trabajadores de la piedra y de la obsidiana. El Valle de Puebla tiene esta longeva población que nace alrededor del año 1300 y que perduró hasta el 100 después de Cristo. Gran exponente del área, se cree que tenía varios asentamientos subordinados como Tepeclasco. Parece ser que el Popocatépetl tuvo que ver con el fin de esta ciudad. Número 11. Tetimpa, Puebla. En el flanco oriental del volcán Popocatépetl se han encontrado restos y habitaciones de una cultura que desapareció o se transformó tras una violenta erupción de Don Goyo en el siglo I de nuestra era. Se ha encontrado un paisaje doméstico altamente estructurado, casas y plataformas de hasta 500 metros cuadrados. Hay probabilidad que estos sean aquellos quienes iniciaron los trabajos de la Gran Pirámide de Cholula en su primer etapa. Número 12. Cueclajuchitlán, Guerrero. Durante el 200 a.C. y 200 después de Cristo se da el florecimiento de Cueclajuchitlán, en el que se caracteriza por la abundancia de objetos de tipo cerámico, esculturas de toba y se refleja el levantamiento arquitectónico del asentamiento mediante bloques y cilindros de cantera tallada para su edificación en columnas y muros muy bien definidos en sus trazos. Es uno de los sitios de la naciente cultura mezcala. Oaxaca tiene grandes ejemplos. Número 3. Huamelulpan. Asentado en el Cerro Volado, nació siendo un lugar dependiente de Yocuita, la capital mixteca. Pero esta no fue eterna y sin embargo Huamelulpan creció, floreció para el año 100 a.C. La ciudad tenía más de 2 kilómetros de extensión territorial. Número 14. Montenegro, Oaxaca. Es conocido que en los códices mixtecos del clásico que Tinantongo o Montenegro se considerada como la capital mixteca en su momento. Parece ser que esta ciudad fue usada solo para fines rituales y no como un centro de poder, además de competir con Huamelulpan por la zona de la Mixteca Alta de Oaxaca. Número 15. Monte Albán. Los zapotecas se establecieron en Oaxaca desde el año 900 a.C. y fueron sometiendo tribus de la región. Hacia el año 500 a.C. ya se habían consolidado como una potencia y requería una capital. Al pie del cielo se llamaban y desde ahí gobernaron Oaxaca durante casi 13 siglos, dominaron y se expandieron su influencia más allá de su frontera. La zona maya también contaba con sus imperios y reinados muy interesantes. Número 16. Civilchaltún. El cenote Xlaca fue el sitio elegido gracias a ser un cuerpo de agua dulce, vital para la supervivencia y desarrollo de los primeros grupos mayas que se establecieron aquí. En torno a este cenote se crea el asentamiento que dominaría el área del norte de Yucatán y que sobreviviría duras pruebas hasta la llegada de los españoles y es famosa por el templo de las 7 muñecas. Número 17. Aké. Esta ciudad milenaria se estima que estuvo ocupada desde el 500 a.C., teniendo varios picos de abundancia hasta el posclásico. Las edificaciones monumentales comenzaron alrededor del 300 a.C. Es uno de los ejemplos más claros del estilo megalítico
de construcción maya. Número 18. Izapá. En Chiapas, Izapá tuvo una larga vida. La ciudad procede desde el año 1500 a.C. y se mantiene en actividad hasta el año 1200 de nuestra era. Su periodo de mayor auge fue entre el año 300 a.C. hasta el año 200 después de Cristo. La mayoría de sus evidencias datan de este periodo. Fue la joya maya de las rutas comerciales en Chiapas hasta que fue superada. Fue la capital Mixtezoque y se cree que hablaron su lenguaje propio. Número 19. La Manay, Belice. La competencia con el asentamiento de Sierra obligó a que la zona costera de Belice hubiera alguien que dominara la región. La arquitectura monumental aparece repentinamente en el preclásico tardío, alrededor del año 300 antes de nuestra era, mayoritariamente en el área norte del sitio. Número 20. Nakbe, en el Petén. Fue una ciudad de gran poder en la cual la arquitectura monumental del estilo Petén aumenta todas las edificaciones en forma, tamaño y dimensiones. Sin embargo, para el año 300 antes de nuestra era, empieza un fenómeno de decaimiento probablemente provocado por número 21, el mirador. Esto se cree porque Nakbe y el mirador tienen una gran conexión por medio de un Sacbe, pero mientras Nakbe era abandonado, el mirador estaba teniendo su mayor apogeo. Esta gran ciudad tiene un corredor este a oeste, al igual que Nakbe, pero las plazas y las pirámides son aún mayores que las de Nakbe. Obvio, con más decoraciones, más detalles, más población e inclusive contaba con una muralla periférica protectora. Miren estos dos mapas de Nakbe y el mirador. Sus dos pirámides principales están en la plataforma oeste y este de una manera muy semejante. En Nakbe la estructura 1 y la estructura 59 respectivamente dominan la ciudad. En el mirador la pirámide del Tigre al oeste y la Danta al este dominan el sitio. Los cuatro basamentos piramidales tienen complejo triádico o tres pirámides en su punta. Número 22. Huachantún, la antigua ciudad de 8 piedras en maya moderno, o bien la ciudad de Siacaán, nacido en el cielo, fue una ciudad del Petén muy cercana a Tikal, floreciendo entre los años 800 al 100 a.C. La ciudad fue clave para el crecimiento de la zona del lago de Tikal. En cierta forma favoreció la economía y la cultura de la zona. Siempre se mantuvo a la sombra del mirador y después continuaría a la sombra de Tikal. La ciudad fue abandonada en el 600 después de Cristo. Número 23. Catalij Abaj. Ya con un amplio trayecto recorrido, esta ciudad de influencia olmeca continuó creciendo, siendo la punta económica de la costa del Pacífico de Guatemala. La ciudad llegó a medir cerca de 4 kilómetros cuadrados. Aquí se encuentran los glifos más antiguos mayas, datados entre el año 400 y 300 antes de nuestra era. La ciudad tendría un claro declive en el clásico temprano, pero sobreviviría hasta el posclásico. Número 24. Caminalcuyú. Si bien sus restos están datados desde el año 1000 antes de nuestra era, Caminalcuyú gozó ser el centro de poder de la zona montañosa de Guatemala alrededor de los años 400 y 300 a.C. Tuvo nexos con el mirador Catalij Abaj y el Bagul. Tiene una rica cantidad de cerámica, arquitectura monumental muy importante y una ciudad que tal vez llegó a ser tan amplia como 10 kilómetros cuadrados. Número 25. Chalchuapa, El Salvador. La zona arqueológica de Chalchuapa en El Salvador consta de 10 sitios: El Trapiche, Pampe, Peñate, Casablanca, Las Victorias, Tazumal, Nuevo Tazumal, Laguna Cuscachapa, Laguna Seca y El Gavilán. Existen basamentos mayores a 20 metros de alto, estelas con glifos calendáricos muy específicos y técnicas constructivas semejantes a sus vecinos al norte de Guatemala. Número 26. Usulután, fase Providencia, El Salvador. La zona costera de Centroamérica del Océano Pacífico es un extenso litoral de ricos recursos naturales marinos que ofreció su abundancia a los mesoamericanos durante el Preclásico.
Hay varios sitios arqueológicos sencillos identificados en la costa salvadoreña. El área de Usulután es la que cuenta con la mayor cantidad de restos de cerámica con decoraciones específicas de la zona y edad, con variedad de formas y colores, llegando hasta cerámica desde Caminalcuyo hasta Los Naranjos. Número 27. Los Naranjos, Honduras. Ya con algunos siglos de historia, se denomina como fase Edén I por su estratigrafía. La cerámica pasó de ser monocroma a bicrómica, dominando el color rojo. Las estructuras monumentales pasan de ser de barro a piedra rodada. Existen datos del aumento poblacional del sitio, además de la construcción de la estructura 4, una enorme plataforma de 15 metros de altura que tuvo varios templos de material perecedero por encima de esta. Número 28. La Gran Icoña, Costa Rica, Parque Nacional Guanacaste. No se tiene certeza si la etnia chibcha fue quien originó esta demarcación. Durante su fase Orosi y después la Temxique, se desarrolló rápidamente un sistema social, cultural y económico. Aprovecharon sus recursos naturales y comerciaron efectivamente con ellos. Ese sistema fue estable y ocasionó varias migraciones del centro de Mesoamérica siglos más tarde. Número 29. Nuevo Corinto. Con la duda de saber qué etnia lo habitaba, sean huetares, ramas o votos, esta cultura de Nuevo Corinto cuenta con un buen número de aldeas dispersas con características constructivas habitacionales semejantes, lodo, barro y piedras rodadas bien compactadas. Su cerámica monocrómica o bicrómica, tumbas en corredor y presencia de caminos que conectan con otros sitios de su misma cultura. Parece ser que Nuevo Corinto fue un sitio dominado por caciques o alguien de alto rango que lideraba una gran área de la región arqueológica central de Costa Rica. No sabemos cómo le vamos a hacer para resumir lo de la Petnia Playa. Bueno, espero que le haya servido la información. Nos vemos en un nuevo video. Chao.